En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el Martes Santo. Estamos en nuestra catequesis de esta Semana Santa meditando a Jesús, humildad y paciencia. Vamos pues a presentar al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones al buen Dios para que nos ayude a ser como Él, que podamos nosotros desplegar en nuestro propio ser toda la humildad y paciencia posible en estos días de pandemia, para que nuestra cuarentena pues nosotros podamos vivirla lo mejor posible junto a Dios y junto a nuestros seres queridos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sagrados sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a participar de la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Isaías. Escuchen islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú eres justo, ayúdame a defenderme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salve,
y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a toda hora tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no puedes ir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tú la vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la catequesis de esta Semana Santa, que corresponde a hoy martes, tenemos la figura de Jesús, humildad y paciencia. Es una figura muy conmovedora, la de Jesús allí apresado, golpeado, esperando la suerte, su suerte que era la muerte. Jesús, quien lo sabía todo lo que iba a pasar. Lo hemos escuchado en el Evangelio de Juan hoy día, de que sabía que uno de los suyos, a uno de los que en él más confiaba, Judas, era quien iba a hacer que todo diera comienzo. ¿Por qué? Usted me preguntará, ¿por qué usted dice que es uno de los que más confiaba a Jesús? Porque Jesús le confió el dinero de todo el grupo. Y uno no le confía el dinero a nadie que uno no confíe, en quien uno no confíe. Y Jesús confió seguramente en Judas. Y Judas,
aun cuando el evangelista Juan siempre nos pinta a Judas como el ladrón y sabía que todo lo que entraba en la bolsa, él se lo tomaba, pues Jesús seguía confiando en Judas. Confiaba porque Judas, en el fondo, aun cuando a lo mejor pudiera tener algún desliz con el dinero, Judas no era un hombre en sí muy malo o malo. Judas era un hombre que buscaba a Dios como el resto de los otros 11 discípulos de Jesús. Jesús veía en Judas un gran potencial para ser en un discípulo, un apóstol. Por tanto, Jesús lo escoge. Jesús no lo escoge para que sea Él quien lo venda. Jesús no lo escoge para que sea Él quien lo traicione, porque Dios no es un Dios de cálculos. Dios es un Dios de amor y misericordia, que nos da a nosotros todo cuando nosotros necesitamos para poder ser felices y para podernos redimir. Pero Dios también conoce nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Y sin duda alguna, Judas fue un instrumento de la historia de la salvación. Un instrumento de la historia de la salvación. Y aun cuando Jesús sabía que iba a tener la suerte que tuvo, pues Él no reculó, Él no se fue, Él echó hacia adelante, Él iba a por la voluntad del Padre. Queridos hermanos, cuánta humildad no tuvo Jesús para no pedir a Dios Padre que de verdad lo librara de esos momentos tan terribles, dolorosos, cruentos de su pasión. Cuánta humildad al decirle: Padre, si es de tu agrado que yo no beba de este cáliz, por favor, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al ser apresado y al ayudar a Malco, al hombre a quien Pedro le quitó una oreja, al ir al matadero como cordero, sin proferir ningún insulto, sin oponer ninguna resistencia, sin hacer violencia a nada de lo que le estaban haciendo, Jesús tuvo la suficiente humildad para seguir diciendo lo que siempre decía: que había que amar, que había que perdonar, que había que seguir el camino del Padre. Nunca negó quién era, jamás negó que Él era el Hijo de Dios. Siempre lo dijo con meridiana claridad. Pero Jesús jamás hizo alarde de su condición divina, sino que quiso anonadarse. Como ustedes pueden darse cuenta, estoy tomando palabras de San Pablo. Se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo y se humilló a la muerte, y una muerte terrible. La muerte más ignominiosa que podía haber en el tiempo en el que Jesús estaba viviendo. La crucifixión, la desnudez, el ser golpeado, el ser lacerado por todas partes. Dice el profeta Isaías que parecía un gusano, no parecía una persona, de tantos golpes, tantos maltratos. No podía Jesús, ni siquiera con la cruz. Tuvieron que buscar a Simón de Cirene que le ayudara porque estaba muy maltratado, se ensañaron con él de una manera terrible, terrible. Y yo me imagino a Jesús con esa humildad, abrazando su cruz. Me imagino a Jesús con esa humildad ante las personas que lo insultaban, lo golpeaban, lo escupían. Y Jesús, con su humildad y con su paciencia, supo ganar el reino de los cielos para todos nosotros. Queridos hermanos,
En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, ¿cómo está nuestra humildad? ¿Cómo estamos nosotros viviendo estos tiempos de mucha incertidumbre para el mundo entero? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Con humildad o al contrario estamos exponiendo toda nuestra soberbia, nuestra altivez? En estos tiempos en el que nosotros tenemos que estar lo más resguardadamente posible en nuestra casa, ¿cómo estamos viviendo nuestra paciencia? Saben, se han reportado muchísimos casos de violencia intrafamiliar, o sea, de violencia dentro de la familia en estos días. Y de seguro alguien puso por allí que después de esta cuarentena van a haber muchas separaciones, muchos divorcios, muchas situaciones desfavorables para la familia, porque han tenido que convivir esposo y esposa durante más tiempo de lo que habitualmente estaban acostumbrados. Y que ahí comienzan a aflorar los demonios. Queridos hermanos, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en el cual nosotros debemos estar cerca los unos de los otros, en familia, en casa, pues nosotros debemos buscar esta imagen de Jesús, humildad y paciencia, para que podamos nosotros ser como Él, que nosotros podamos tener mucha más humildad, mucha más paciencia, poder respirar hondo, de poder nosotros tener creatividad, para que en estos días nosotros podamos buscar cosas que nos ayuden de veras a pasar esta cuarentena lo mejor posible. Queridos hermanos, Dios es profundamente bueno, Dios es misericordia, Dios es amor, y Dios quiere que usted y yo encontremos en Él la gracia para poder seguir adelante. Sigamos a Jesús, humildad y paciencia. Seamos humildes, seamos pacientes, seamos amorosos, seamos de verdad coherentes con lo que nosotros decimos ser cristianos. Entonces, que nuestro pensamiento sea como lo de Jesús, que nuestros sentimientos sean los de Jesús y que nuestras obras sean como la de Jesús. Humildad y paciencia. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones y súplicas y con la confianza puesta en Él, porque tanto nos ama, digamos: Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que Dios siga fortaleciendo a cada uno de sus miembros, sobre todo en nuestras casas, para que podamos alcanzar en Él la humildad y la paciencia para poder ser los hijos que llenemos de orgullo a nuestro Padre Celestial. Roguemos al Señor. Por nuestros pastores, para que Dios bendiga a su santidad el Papa, a nuestros obispos, a nuestro obispo David Chomaloy, para que el Señor les conceda la gracia de poder seguir guiando a su pueblo por las sendas de la santidad. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que están luchando contra el COVID-19, por los científicos, por los gobiernos, los burócratas, para que puedan encontrar lo antes posible la fórmula para detener definitivamente esta enfermedad. Roguemos al Señor. Oremos por todo el personal médico quien está luchando contra el COVID-19, para que el Señor los proteja, los ampare y que puedan seguir adelante en esta loable misión que tienen en estos días. Roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que han sido contagiadas de esta enfermedad, para que el Señor les conceda la gracia de poder alcanzar la salud prontamente. Roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que están padeciendo de esta COVID-19 en el mundo de manera indirecta, por los que han perdido sus empleos, por los que han tenido que ser desplazados de su lugar de vivienda a otro lugar, por los pobres, los desamparados, por aquellos que lo van a perder todo tras esta tragedia. Roguemos al Señor.
Oremos al Señor por todos los fallecidos por la COVID-19, para que el Señor le reciba en su seno. Roguemos al Señor. Oremos a Dios Padre Todopoderoso por el eterno descanso de Nick y Teresa Casio, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo, tú que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos, queridos hermanos, a participar de la liturgia de la Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y te presentamos, Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concede obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Les invito a colocarse de rodillas en su casa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Santísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo el Señor, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les invito en sus casas a que se unan conmigo a la comunión espiritual.
Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás te abandone. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, los invito mañana a la Eucaristía del miércoles santo. Estaremos meditando a Jesús el Nazareno. También, si ustedes quieren la misa en vivo, la vamos a tener en vivo. Hoy a las 4 de la tarde, hora de acá de Illinois. Sí, misa en vivo hoy y mañana a las 4 de la tarde. Hoy en la mañana pues he hecho esta Eucaristía para montarla en esta plataforma para que usted pues tempranito también pueda disfrutar pues de la Eucaristía del martes santo. Dios tenga piedad de nosotros, sigamos orando por el mundo entero, ¿sí? Dios tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Sigamos en nuestro camino de salvar vidas. Salvándonos a nosotros, estamos salvando muchas vidas, muchas más de las que nosotros pensamos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la esperanza de que Dios siempre va a estar en nuestro auxilio, podemos ir en paz.